La Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, libro 11, párrafos 40 al 49. Continuación de la explicación de la entrega del reino a Dios el Padre. Número 40. En su cuerpo, él mismo, pero glorioso, reina hasta que las potestades sean abolidas, la muerte conquistada y sus enemigos sometidos. Esta distinción es cuidadosamente preservada por el apóstol, es decir, las autoridades y poderes serán abolidos. Los enemigos serán sujetos, 1 Corintios 15, 24 al 25. Entonces, cuando todos estos estén sujetos al que es Señor, será sujeto a aquel que sujetó todas las cosas para sí, para que Dios pueda hacer todo en todos. La naturaleza de la divinidad del Padre imponiéndose a la naturaleza de nuestro cuerpo que fue asumido. Es así que Dios será todo en todos. De acuerdo a la dispensación, Él llega a ser, por su divinidad y humanidad, el mediador entre Dios y los hombres. Y por tanto, por la dispensación, Él adquiere la naturaleza de la carne y por la sujeción, ese cuerpo obtendrá la naturaleza de Dios en todas las cosas, no para ser Dios en parte, sino totalmente. El fin de la sujeción es, entonces, simplemente que Dios pueda hacer todo en todos, que no haya nada de la naturaleza de su cuerpo terreno permaneciendo en Él. Antes de este tiempo, las dos naturalezas estaban unidas en Él. Ahora debe ser Dios solamente, no al heredar el cuerpo de sí, sino transponiéndolo por medio de la sujeción, no por perderlo por alguna disolución, sino por transfiguración en gloria, por agregar humanidad a su divinidad, sin eliminar la divinidad. Y Él estará sujeto, no para dejar de ser, sino para que Dios pueda hacer todo en todos, teniendo que, en el misterio de la sujeción, continuar siendo lo que no es más, sin alguna disolución para ser robado de sí mismo, es decir, ser privado de su ser. Número 41. Tenemos una garantía suficiente y sagrada para esta fe en la autoridad de los apóstoles. Por medio de la dispensación y en el tiempo, el Señor Jesucristo, las primicias de los que duermen, está sujeto para que Dios pueda hacer todo en todos. Y esta sujeción no significa menguar la divinidad suya, sino la promoción de su naturaleza humana, pues el que es Dios y hombre será ahora completamente Dios. Pero alguno podrá pensar que cuando decimos que Él fue glorificado en el cuerpo mientras reinaba en el cuerpo y por tanto está sujeto para que Dios pueda hacer todo en todos, nuestra fe no encuentra apoyo en los evangelios ni en las epístolas. Vamos a reproducir el testimonio de nuestra fe, no solo para las palabras del apóstol, sino también de la boca de nuestro Señor. Mostraremos que Cristo primero dijo con sus propios labios lo que posteriormente dijo por la boca de Pablo. Número 42. ¿No acaso revela a sus apóstoles la dispensación de su gloria por el significado claro de sus palabras, cuando dice: ahora el Hijo del Hombre es glorificado, y Dios es glorificado en él? Si Dios ha sido glorificado en él, Dios lo ha glorificado en sí mismo, y ciertamente lo ha glorificado. Juan 13, 31 al 32. En las palabras, ahora el Hijo del Hombre es glorificado, y también en las palabras, Dios es glorificado en él, tenemos la gloria del Hijo del Hombre y luego la gloria de Dios en el Hijo del Hombre. Así primero se significa la gloria del cuerpo, el cual presta por su asociación con la naturaleza divina, y luego sigue la promoción hacia una gloria plena derivada de la adición de la gloria al cuerpo. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios ha sido glorificado en sí mismo, es decir, por la promoción a la divinidad. Al ser incrementada su gloria, Dios lo ha glorificado en sí mismo. Antes de esto ya estaba reinando en la gloria que brota de la gloria divina. De aquí, sin embargo, Él mismo pasará a la gloria divina. Dios lo ha glorificado en sí mismo, es decir, en la naturaleza por la cual Él es lo que es. Esas palabras, para que Dios sea todo en todo, es decir, su ser total, se refiere a dejar la dispensación atrás, por la cual es hombre, y ser enteramente transformado en la divina. El tiempo de este evento no está escondido para nosotros, pues dice: y Dios lo ha glorificado en sí mismo, y ciertamente lo ha glorificado.
Al momento cuando Judas se levantó para entregarlo, él declaró como presente la gloria que obtendría después de su pasión por la resurrección, pero asignó al futuro la gloria con la que Dios lo iba a glorificar en sí mismo. La gloria de Dios es vista en el poder de la resurrección, pero Él mismo, ya fuera de la dispensación de sujeción, será eterna, llevado a la gloria de Dios, es decir, en Dios, el que es todo en todos. Número 43. Pero, qué locura de los herejes el atribuir a Dios lo que la naturaleza humana espera lograr, para decir que no tiene poder para efectuar en sí mismo lo que es poderoso para hacer en nosotros. No es el lenguaje de la razón o del sentido común decir que Dios está atado por alguna necesidad de su naturaleza para lograr nuestra felicidad, pero no pueda dar esa misma bendición a sí mismo. Dios no necesita ninguna bendición que avance su gloria, pues su naturaleza y poder son eternos, inmovibles y perfectos. En la dispensación de este misterio de la piedad, Dios llegó a ser hombre y no tuvo impedimento para hacerse completamente Dios. Significa también que Él nos transformará en lo que no somos. La secuela final de la vida y muerte del hombre es la resurrección. La recompensa segura de nuestra batalla es la inmortalidad y la incorrupción, no la continuación incesante del castigo eterno, sino el gozo y felicidad de la gloria eterna. Estos cuerpos terrenales nuestros serán exaltados hacia una naturaleza sublime y serán conformados a la gloria del cuerpo del Señor. Pero, ¿qué entonces de Dios en forma de hombre? Aunque ya mientras está en esta forma, glorificado en el cuerpo, ¿no será acaso conformado en Dios? Nos dará la forma de su cuerpo glorificado y será incapaz de hacerlo consigo mismo, pues la mayoría de los herejes interpretan las palabras. Entonces, será sujeto a aquel que sujetó todas las cosas a él, para que Dios pueda hacer todo en todos, como si significaran que el Hijo se sujetará a Dios el Padre, para que al sujetarse el Hijo, Dios el Padre pueda hacer todo en todos. Pero ¿carece Dios de alguna perfección la cual debe obtener por la sujeción del Hijo? ¿Puede creer que Dios no posee ya la divinidad completa para que se diga que al venir la plenitud de los tiempos Él debe hacer todo en todos? Número 44. Para mí, que creo que Dios no puede ser conocido excepto por devoción, incluso responder tales objeciones me parece tan peligrosamente impío como apoyarlas. ¿Qué presunción es suponer que las palabras pueden describir adecuadamente la naturaleza de Dios cuando el pensamiento es frecuentemente muy profundo para las palabras y su naturaleza trasciende incluso la concepción de los pensamientos? ¿Qué blasfemia es incluso el discutir que Dios necesite de algo, o si es pleno en sí mismo, o si necesita algo para ser más pleno que la plenitud que ya tiene? Si Dios, quien es en sí mismo la fuente de su propia divinidad eterna, fuera capaz de progreso y llegar a ser mayor hoy de lo que fue ayer, nunca podría alcanzar el tiempo cuando nada le falte, pues la naturaleza a la cual avanzaría todavía podría seguir su trayecto. Si está sujeto a la ley del progreso, el progresar se vuelve algo que nunca termina, pero para Él, quien habita en la plenitud perfecta, quien es eterno en su plenitud, no hay algo que deba alcanzar para ser perfecto o más perfecto, pues la plenitud perfecta no puede recibir una ascensión a una mejor perfección. Y esta es la actitud del pensamiento en la cual la reverencia contempla a Dios, es decir, que nada necesita y que Él es pleno. Número 45. Pero el apóstol no es negligente respecto a la manera de la confesión con la cual debemos testificar de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque, ¿quién ha podido conocer la mente de Dios? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero y será recompensado por ello? Pues de Él y por Él y en Él son todas las cosas, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Romanos 11, 33 al 36. Ningún entendimiento puede penetrar con su percepción la profundidad de la sabiduría divina. Sus juicios retan el escrutinio indagante de sus criaturas. Su conocimiento confunde el celo de sus enemigos. Sus caminos son inescrutables. Nada puede ser trazado hasta el final de las cosas de Dios. Nadie jamás le ha enseñado para que pueda saber sus pensamientos. Nadie, excepto Él mismo, permite compartir su consejo. Pero todo esto tiene que ver con nosotros, seres humanos, solamente, no a Él, por quien todas las cosas existen. El ángel de sabiduría, Isaías 9:6, Septuaginta, el cual dijo:
Nadie conoce al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce al Padre excepto el Hijo, y a quien Él lo quiere revelar. Mateo 11:27. Nuestro pensamiento se tuerce y dobla cuando se estira para imaginar la profundidad de la naturaleza divina con sus descripciones y definiciones para que hagamos eco del lenguaje del apóstol y así evitar el atrevernos a conjeturar o extraer de Dios más de lo que Él ha deseado revelarnos. Número 46. Es un axioma de la filosofía natural que nada existe en el rango de los sentidos a menos que esté sujeto a su observación, como por ejemplo un objeto puesto ante nuestros ojos o un evento posterior al nacimiento del sentido e inteligencias humanos. El primero podemos ver y controlar y por tanto la mente tiene capacidad para pasar algún veredicto al respecto, pues puede ser examinado por los sentidos y la vista. El segundo, que es un evento en el tiempo, producido o constituido desde el origen del hombre, cae dentro de los límites en el cual los sentidos pueden dar su juicio, pues no es antes del tiempo de nuestra percepción y razonamiento. Nuestra vista no puede percibir lo invisible, pues solo distingue lo que ve. Nuestra razón no puede proyectarse en el tiempo cuando no existía, porque no puede juzgar lo que es antes del tiempo e incluso, con estos límites, la incapacidad que tiene esta naturaleza humana le roba el conocimiento absoluto de la relación causa y efecto. ¿Cuánto menos puede el hombre ir hacia atrás en el tiempo cuando tiene origen en el tiempo y entender con su percepción las cosas que existieron antes en la esfera de la eternidad? Número 47. El apóstol entonces reconoció que nada podíamos entender excepto las cosas que son posteriores al nacimiento de nuestras facultades. De acuerdo a esto, cuando ha dicho que la sabiduría de Dios es inescrutable y sus juicios insondables, etc., continúa diciendo así: pues ¿quién le dio primero? Y luego le será recompensado de regreso, pues de Él y por Él y en Él son todas las cosas. El Dios eterno no está sujeto a limitaciones, ni la razón humana ejerce definiciones de Él antes de Él haber obtenido su ser. Su ser entero es una profundidad insondable, la cual no podemos examinar ni penetrar. Decimos su ser completo, sin definir límites, sino sabiendo que no tiene límites, porque de nadie ha recibido su ser, y nadie puede reclamar pago de deuda por haberle dado algo, pues de Él y por Él y en Él son todas las cosas. No carece de algo que sea de Él, por Él y en Él, la fuente y hacedor de todo, que contiene todo, quien está más allá de todo. No necesita algo que está en Él, el creador de sus criaturas, el poseedor a su posesión. No necesita algo que está en Él, el creador a sus criaturas, el poseedor a su posesión. Nada es antes de Él, nada se deriva de alguien más sino de Él, y nada va más allá de Él. ¿Cuál elemento de plenitud carece Dios, el cual el tiempo le dará para hacerlo todo en todos? ¿De dónde lo recibirá si fuera de Él no hay nada, y en esta condición Él es eterno en sí mismo? Y si Él es eterno en sí mismo y no hay algo fuera de Él, ¿con cuál incremento llegará a ser pleno o ser algo que Él no es? ¿No acaso dijo, yo soy y no cambio? Malaquías 3:6. ¿Cuál posibilidad de cambio existe en Él? ¿Cuál espacio para algún progreso? ¿Fue Él antes de la eternidad? ¿Era menos Dios que ahora? Por tanto, la sujeción del Hijo no hará a Dios ser todo en todos, ni lo perfeccionará en alguna manera, pues de Él, por Él y en Él son todas las cosas. Él permanece Dios tal como siempre lo ha sido, y no necesita de algo que lo haga todo en todos, pues lo que Él es eternamente de sí mismo y para sí mismo en su totalidad. Número 48. No es necesario que el unigénito Dios cambie. Él es Dios, y es lo mismo que plenitud y divinidad perfecta. Pues como ya hemos dicho, el significado de repetir esta glorificación y la causa de la sujeción es para que Dios pueda ser todo en todos. Pero esto es un misterio, no una necesidad, que Dios sea todo en todos. Cristo habitó en la forma de Dios cuando asumió la forma de siervo sin estar sujeto a cambio, sino vaciándose a sí mismo y cubriéndose en sí mismo y permaneciendo Señor de sí mismo, aunque se vaciara. Se humilló a sí mismo a la forma de hombre para prevenir a la debilidad de la humanidad sumida fuera capaz de sobrellevar el poder inmensurable de su naturaleza.
Su poder sin límites se encajonó hasta poder cumplir con la responsabilidad de la obediencia y la resistencia del cuerpo que fue colgado. Pero ya que Él es autocontenido incluso cuando se vació a sí mismo, su autoridad no sufrió alguna disminución, pues en la humillación del vaciarse, Él ejerció en sí mismo el poder de esa autoridad con la cual se vació. Número 49. Por tanto, es para nuestra promoción que Él asumió humanidad para que Dios sea todo en todos. El que estuvo en la forma de un siervo estando en la forma de Dios, otra vez ahora es confesado en la gloria de Dios el Padre. Es decir, sin duda habita en la forma de Dios, en cuya gloria debe ser confesado. Todo es, por tanto, una dispensación solamente y no un cambio de su naturaleza, pues Él todavía habita en Él, en quien siempre estuvo. Pero interviene una nueva naturaleza que comenzó en Él con su nacimiento humano, y así todo lo que obtiene es para esa naturaleza que anteriormente no era Dios, pues después del misterio de la dispensación, Dios es todo en todos. Por tanto, somos nosotros los que ganamos, los que obtenemos promoción, pues seremos conformados según la gloria del cuerpo de Dios. Incluso el unigénito Dios, a pesar de su nacimiento humano, es Dios, el cual es todo en todos. Esta sujeción del cuerpo por la cual todo lo que es carne en él es absorbido en la naturaleza divina, lo hizo pasar a un estado de deificación en todo, pues Él es hombre y Dios. Su humanidad que avanza hacia este propósito es nuestro también. Seremos promovidos a la gloria conformable a la que tiene el que llegó a ser hombre por nosotros, siendo renovados en el conocimiento de Dios y creados otra vez a la imagen del Creador, como dice el apóstol, habiendo quitado el viejo hombre con sus obras y puesto el nuevo hombre, el cual se renueva con el conocimiento de Dios según la imagen del que lo creó. Colosenses 3, 9 y 10. Así es el hombre creado a la imagen perfecta de Dios, pues al ser conformado a la gloria del cuerpo de Dios, Él es exaltado a la imagen del Creador, según el patrón designado para el primer hombre. Dejando el pecado y el viejo hombre atrás, Él es hecho un nuevo hombre al conocimiento de Dios y llega a la perfección de su constitución, pues por el conocimiento de su Dios, Él llega a ser la imagen perfecta de Dios y por medio de la piedad es promovido a la inmortalidad y por esta inmortalidad vivirá para siempre según la imagen de su Creador. La narración continúa en el libro 12, párrafo 1. Si deseas obtener el libro de la Santísima Trinidad por San Hilario de Poitiers, suscríbete al canal, dale un like y manda un correo a cuallareligiónverdadera@gmail.com para que recibas tu libro de manera gratuita.